Jueves 1 de septiembre, muy buenas noches, espectadores de la segunda dosis. Ya saben ustedes que tenemos mucha actualidad por delante, actualidad política, actualidad económica, y aquí ya está con nosotros Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. ¿Cómo estamos, Alfonso? Bueno, para mucha gente es el arranque del curso. Sí, 1 de septiembre. Quizás sea el próximo lunes cuando tome esto a velocidad, pero hoy ya supuestamente Bueno, está todo... Tú y yo, perdona, pero llevamos trabajando todo el verano, ¿eh? Bueno, todo el verano. Y dices, siempre se decía, aunque tú no lo has oído, que hacer periodismo es mejor que trabajar. Sí, eso es verdad. Que peor sería... Yo me lo paso bien, ¿eh? Peor sería, como decía otro, peor sería tener que trabajar. Totalmente. Bueno, dicho lo cual, tenemos que hablar de una indignidad, de una asquerosidad, y es un nuevo acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente como pago a Bildu, como pago a su principal socio, el socio más, más férreo, más consolidado, el mejor socio que tiene, que se llama Bildu. O sea que esto es verdaderamente ya indignante. Acercamientos al País Vasco de los dos asesinos terroristas más sanguinarios de la banda terrorista ETA, que es uno es Chapote, que es, por cierto, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y el otro es Henry Parot. Entre los dos suman, pues las mayores atrocidades, los mayores crímenes de la banda terrorista ETA. Esto es una indignidad absoluta, ¿eh? Es decir, esto ya pasa ya de izquierdas o de derechas, esto ya es de ser indigno absolutamente y de depender, como decíamos antes, del brazo político de ETA, que se llama Bildu. Bueno, yo eso era mojado. Es decir, Pedro Sánchez adquiere o asume una serie de hipotecas con los golpistas catalanes o con los partidos afines a los golpistas catalanes y con los nacionalistas vascos y los proetarras vascos. Y entonces tiene que ir pagando, cada vez que llegan de estas hipotecas, pues llegan las facturas correspondientes. Esto yo creo que es el penúltimo pago de la factura a Bildu. Lo paga porque son los dos partidos, o los dos grupos, o las dos entidades, o los dos entes que han facilitado más su permanencia en la Moncloa, que es Bildu y RC. Hay más gente, pero son de los dos que más se han significado. Lo hace porque quiere hacerlo, porque aquí habrá una argumentación que podría decir alguien, no, es que está obligado, si no pacta con ellos, ¿con quién pacta para apoyar las leyes? Primero, hay gente con la que no puedes pactar indignidades de esta naturaleza. Y llama la atención la personalidad de los últimos, o de los que se van a acercar ahora a las cárceles del país. Se van a trasladar ahora a cárceles del País Vasco, por lo que tú has dicho, porque son dos asesinos etarras perfectamente reconocibles, protagonistas de tremendos asesinatos, responsables de olas de terror constantes, a los que meten en un paquete de otros 13. Son 13 los que se van a trasladar a la cárcel del País Vasco. Ya pocos quedan, ¿eh? No, yo creo que no queda ninguno. Ya pocos quedan. Yo creo que, y dicho esto, es como antes Pedro Sánchez entregó las llaves de las cárceles del País Vasco al PNV, que es un partido indigno, es un partido moralmente vomitivo desde siempre, desde sus orígenes. Entonces, lo que se va a hacer, lo que se puede decir es que esto es la antesala de la libertad de los que asesinaron al padre Daniel Portero, de los que ponían bombas por toda España. Uno de ellos fue detenido, si recuerdas, llegando a Sevilla, me parece que fue en tiempos de, no sé si fue de la Expo, en un coche cargado de explosivos a la entrada de Sevilla. Bueno, esto al final también deriva de lo que hemos visto hace poco, que lo hemos comentado ya, y esa nueva ley de memoria democrática, ¿no? Es decir, que tratan de blanquear, que esto es absolutamente también vomitivo, blanquear al final a los etarras, a los asesinos, ¿no? Diciendo que luchaban contra Franco. Ahora, Franco terminó, dice el gobierno, o sea, no digo yo, dice el gobierno, que el primer año de gobierno de Felipe González era todavía Franco. O sea, hasta ahí llega la dictadura franquista, ¿no? En el año 81, creo que es donde termina la ley de memoria democrática. Pues ahí sigue la dictadura de Franco, ¿no? Al final esta gente, pues, oye, pobrecitos, lucharon contra la dictadura de Franco. Es una mentira atroz. Es decir, mira, en la España de Franco se produjeron muchísimos menos atentados y asesinatos de ETA que en tiempos de Felipe González, o que en tiempos de Adolfo Suárez, o incluso hasta llegar tiempos posteriores, muchísimo, una enorme diferencia, con muchos agravantes. Hubo una amnistía que los puso a todos en la calle, a todos estos asesinados los puso en la calle, la mitad de los cuales se pusieron a asesinar inmediatamente después de ser puestos en libertad. Entonces eso es una cosa que no se sostiene. Hay cosas que llaman la atención. Una, que los mismos que rebuscan en lo que ocurrió
hace 82 años en la Guerra Civil, entienden que lo que ocurrió hace 15 años hay que olvidarlo. Por un lado. Dos, a mí ya no me producen indignación los asesinos etarras. Es decir, yo creo, me gustaría que se pudrieran en la cárcel y así es por ser posible que murieran en la cárcel. Y a veces he hecho en falta que en España no hubiese medidas como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Las cosas como son. A mí me hubiera gustado que estos se los hubieran apiolado. Dicho esto, es decir, no han cumplido ni con lo más mínimo, ni arrepentimiento, que me da igual. Una vez que estás en la cárcel, el que te arrepientas es irrelevante. Es irrelevante. O se arrepiente uno antes de que te trinquen y te metan en la cárcel, porque una vez que te han metido dentro y te han condenado, es que me arrepiento, y haberse arrepentido antes, ahora no vale. A mí me da igual, tampoco han reparado el daño causado, tampoco han pagado a las víctimas. Me pido perdón. Tampoco, es que me da igual, sí, me da igual que lo pidan. Y, bueno, pero a las víctimas después, te digo una cosa, a las víctimas les daría exactamente bueno, igual. Al que a ti te han matado a tu padre, como le ha pasado a Daniel Portero, y es que me pide perdón, que pídale perdón a su madre, me dirá, a mí qué me importa, es que, a buenas horas, porque además es falso. Entonces, ahí, yo digo, ya no me produce indignación los terroristas, me produce más asco que indignación, pero también indignación, el comportamiento de Pedro Sánchez, de sus socios y del PSOE. Y del PSOE sin excepciones, sin una sola excepción. Es que es increíble que yo ahora ya no me refiero a los políticos, ¿no? También a los votantes. Es decir, es increíble que los votantes nos salgan en masa, yo que sé, en redes sociales, por ahí, tal, no sé qué, o que al menos que las encuestas pues no siga, vamos, el PSOE ha bajado, pero aún sigue ahí, es decir, no bajan las encuestas, porque esto de los acercamientos es una más. O sea, ya venían produciéndose desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde que lleva el gobierno. Esto es una más. Con lo cual me parece alucinante, sinceramente, o sea, increíble, no es ilógico, ¿no? Que no lo castigue más en las urnas a un PSOE que ha traspasado las líneas rojas. Porque esto, quizá, o sea, a esto es que no se atrevió ni Zapatero. Sánchez ha pasado líneas rojas que el PSOE nunca hubiera pensado en su puñetera historia. Yo creo que Zapatero... y no lo castigan en las urnas, o sea, no lo castigan en las encuestas, o sea, se la refanfinfla absolutamente a muchos votantes, tal y como reflejan las encuestas, insisto, de forma tendencial ya desde hace mucho tiempo, se la refanfinfla absolutamente que acerque a etarras, que han asesinado, por cierto, entre otros también a políticos del Partido Socialista. O sea, que el PSOE es víctima de ETA también. Y aún así, o sea, se la refanfinfla absolutamente a los votantes socialistas. Se la refanfinfla que, vamos, que estemos en los indicadores económicos, vamos, de forma negativa a España. Se la refanfinfla todo, macho. Yo creo que paradójicamente la economía y la cesta de la compra le hace más daño electoralmente a alguien como Pedro Sánchez que este tipo de cosas. Es llamativo desde el punto de vista moral. Yo durante mucho tiempo, creo que te lo he dicho, siempre sostuve contra la corriente general de los periodistas que el PNV no es ni un partido democrático ni un partido decente, que era un partido que vivía, prosperaba, se cocía y crecía al calor de la sangre derramada por los terroristas vascos y que siempre se apoyó en ellos y utilizó sus acciones y sus amenazas para prosperar y conseguir cosas. Y después me llamaba la atención el comportamiento de la sociedad vasca y sostenía la tesis, equivocada, de que había una parte muy importante de la sociedad vasca moralmente enferma. Es extensible al conjunto de la sociedad española, porque yo estoy de acuerdo contigo, que al electorado, que al votante socialista, no se le revuelvan las tripas pensando que está votando al socio de los terroristas etarras, es llamativo. Pero España es así. O sea, España es así, Bildu... pero pasan muchas cosas así en el PSOE. Ahora hablaremos de otra. No, ahora continuamos con los indultos, pero es increíble que Edu se siga con la matraca de es que Bildu no es ETA, es que Bildu no sé qué. Mira, quienes organizan los recibimientos, digamos, cuando salen de las cárceles los etarras, es Bildu y por supuesto también su entorno, es Bildu. Quienes van ahí a los recibimientos a aplaudirles cuando salen de las cárceles los etarras, es Bildu y su entorno. Quienes cuando salen de la cárcel y no encuentran trabajo a los etarras, es Bildu y su entorno quien tiene efectivamente, eso, contactos, tal, no sé qué, que les da dinero incluso a las personas que salen de la cárcel. Eso es Bildu. Y eso es el entorno de Bildu actualmente, no hace 5 años, no, actualmente. Sí, quienes organizan los recibimientos, y algunos de sus dirigentes, Bildu y su entorno. Sí, hay muchos elementos, muchos elementos de verdad que producen asco. Por ejemplo, se les asigna a los asesinos etarras trasladados a cárceles del País Vasco lo que llaman penalmente o carcelariamente módulos de respeto.
y funciones dentro de esos módulos como son la biblioteca, que vete tú a saber, el reparto de las galletas o el cuidado de la mopa, de la limpieza. Y eso lleva aparejado un sueldo público que yo como contribuyente español pago, porque sale de mis impuestos y se les pagan sueldos. Después se les buscan acomodos, se les facilita las salidas. Es decir, a mí me parece gravísimo y me gustaría que la sociedad española tuviese esto mucho más presente. Pero, como te dije antes, le hace más daño electoralmente a Pedro Sánchez que el paso por el supermercado de las amas de casa. Eso también es... Bueno, pero no hay comparación. Hombre, moralmente no hay... Mira, no hay comparación. Hoy 1 de septiembre es el aniversario de la invasión de Polonia por Hitler. Por Hitler. Y yo estoy seguro que en Polonia se acordarán. Pues aquí no nos acordamos. Oye, es que hemos visto imágenes que te escandalizan. Uno de los atentados de ETA que más se recuerda es el de Hipercor en Barcelona. Una bomba que se pone en el parking y que mata un montón de personas. No recuerdo cuántas. Civiles, y deja mutilados otros cuantos. Cuando Otegi va a apoyar a RC por las calles de Barcelona, los paisanos, las paisanas, los mamelucos que había por allí se hacían selfies con él, pero se lo hacían a 4 manzanas. El que estuvo en la cárcel es que el que estuvo en la cárcel por pertenecer y por ser jefe supuestamente de la banda terrorista ETA. Es decir, a 3 manzanas del lugar del crimen. Pero es que ya no es... Y se hacían selfies. Pero el tema de Otegi ya no es que solamente sea el líder de Bildu. El tema es que este tío estuvo en la cárcel por ser supuestamente un jefe de la banda terrorista ETA, como dicen pues los informes judiciales. Es decir... Bueno, y la portavoz de Bildu en el Congreso, que no se nos puede olvidar, la portavoz de Bildu en el Congreso, la amiga de Sánchez, cuando trabajaba en Egin o en uno de estos periódicos, pues eran de los que señalaban a la gente. Señalaba a la gente como objetivos. Entonces es fuerte. Lo que pasa que, tenemos lo que tenemos y tenemos la sociedad que tenemos. Hablemos ahora de otro tema, también muy relacionado con el PSOE, los indultos. Es increíble, y tú ahora lo vas a comentar mucho mejor que yo, ¿no?, que tengamos muchos casos de corrupción en España, que son en cuantía, en entramado, mucho menor que los de Andalucía, que son, como dijimos 1000 veces, el mayor caso de corrupción de España y el mayor caso de corrupción de Europa, y que aquí estamos ya hablando, uno, de penas bajísimas, porque al final el que va a entrar a la cárcel es uno de los no sé cuántos que han participado en esto, y segundo, los indultos. Es decir, que se pasen por el forro, incluso lo decíamos ya 1000 veces, el código ético del PSOE. También destaca, destaca, por ejemplo, el caso de Espadas, que fue el único que se hizo eco del código ético del PSOE. Dice, yo no voy a apoyar esos indultos porque van en contra del artículo 8.1 del código ético del PSOE, que impide indultar a personas que han estado manchadas políticos, que han estado juzgados, condenados por corrupción. Bueno, lo ha dicho Juan Espadas, derrotado candidato, desastroso candidato del PSOE en las pasadas autonómicas andaluzas, como miembro del partido, dirigente en activo. Pero Felipe González sí se ha sumado, Zapatero se ha sumado, y Sánchez se va a sumar al indulto de Griñán, en principio. Existen varias dudas. Si esto va a ser extensible a los otros condenados, porque eso va a crear un problema, y después no resiste la comparación. Si tú echas un poco la vista atrás, te encuentras con Pacheco, exalcalde de Jerez, que fue condenado a 5 años de cárcel por y era el delito por el que fue condenado y en el que se encontró culpable, colocado de forma irregular en el ayuntamiento, a cuenta de la nómina municipal, a 2 personas que no tenía que haber colocado de esa manera. Y le cayeron 5 años. Pacheco era el que decía, la justicia es un cachondeo, y de los 5 años cumplió 3 y medio, en los que fue sancionado varias veces, una de ellas por tener un crucifijo más grande de lo permitido y una segunda por tener 2 libros más de lo permitido. Entonces, no resiste la comparación. ¿Cómo puede Pacheco, exalcalde de Jerez, ir a la cárcel, y Griñán, en la estafa más grande que se ha dado en España, no ocurre nada? Pero hay otros casos.
En relación con la Gürtel, que tanto ruido hizo y que tanto sacan la cadena SER... Que son, por cierto, o sea, no es por justificar, por supuesto, los casos de corrupción del PP o de cualquier otro partido político, pero sumas Gürtel, Bárcenas y los últimos casos de corrupción del PP, o mejor dicho, todos los casos de corrupción del PP de toda la historia democrática de España, y es que sumas todo, insisto, y son calderilla en comparación con los casi 700 millones estafados por el PSOE de Andalucía, por los ERA Andalucía. Pues sí. Calderilla, sí, céntimos. Pacheco está ya en la calle. Sí. Pero yo creo que hay una persona, no estoy seguro, que es Milagrosa Martínez o Milagrosa García. Sí, Milagrosa, que trabajaba en la Generalitat Valenciana con Camps, y fue condenada a 9 años de cárcel por la adjudicación irregular de un stand de Fitur que creo que suponía unos 168.000 euros. Y el fiscal pedía 9 años y la juez del caso, para no pringarse, le cascó 9 años. Creo que sigue penando en prisión. La mujer de Bárcenas está presa en Alcalá de Henares. Porque supuestamente, o porque el juez entiende que se benefició y conocía los apaños o las trapacerías que hacía su marido. Dice, pero que no hay ni comparación. Y dices, pero claro, en este caso, dice, no, es que, ¿cómo se llama este? Griñán es buena persona. Pues no se llevó nada. No digo, ¿cómo que no se llevó nada? ¿Cómo que no se? Claro que se lo llevó. Hombre, no, se llevaron. Sí, mira, se llevaron 20 años, 40 años en el poder. Los de Andalucía se resumen en 3 cosas, ¿no? Uno, las empresas, que esto es lo más potente, ¿no? Las empresas aseguradoras, las empresas intermedias, que de forma arbitraria, pues se llevaron pasta de los en Andalucía. Luego están las personas que recibieron ese dinero, pero con un procedimiento ilegal, es decir, que no se tendría que haber usado. Y luego ya está, el resto, es decir, lo que sin justificación alguna. Es decir, empresas afines a UGT, Comisiones Obreras, el PSOE Andalucía, tal, es decir, que se llevaron, de forma completamente injustificada, millones públicos. En resumen, 700 millones se tendrían que haber acabado en una parte, fueron desviados completamente a otras partes. Es decir, es que esto es la trama de los de Andalucía. No, pero ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Esa es la clave. Claro. La que dice es que no se llevó... Compra de votos. No se llevó Griñán nada. Griñán se llevó ser presidente del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía, igual que Chávez, igual que Zapatero. Y a saber qué más beneficios. Compraron con nuestro dinero, compraron con nuestro dinero los votos de decenas de miles de andaluces. Efectivamente. Es compra de votos. La corrupción tiene muchas caras, muchas facetas y muchas formas de manifestarse. Y en el caso de los seres se manifiestan todas. Pero la última, la que hace realmente culpable al PSOE como partido y a todos los que estaban alrededor, es el beneficio político y por lo tanto económico que se llevan al final. ¿Tú te crees que hubiese ganado Zapatero como ganó las segundas elecciones, con la ventaja que lo hizo sin los votos comprados en Andalucía? Pues a lo mejor no había llegado a la mayoría absoluta. Y sí llegó. Entonces a mí, en el caso de Griñán, de todas formas, parece decidido que se le va a dar el indulto, que es una figura por lo menos... muy controvertida. Sí. Mira, vamos a ver. Que desde el punto de vista de la ciudadanía, incluido usted, votante del PSOE, porque hay de todo, vamos a ver, ¿por qué a los políticos se les va a aplicar una ley distinta a la que nos aplican a nosotros? Si han infringido la ley y han sido penados, pues a la cárcel. Dices que ha habido votos particulares. Las sentencias no dependen de los votos particulares. Las sentencias, una vez emitidas, son las sentencias y se cumplen como tales, igual que las penas. Dice, es que me han condenado a 12 años, pero como hay 2 votos particulares me van a quitar 6. No. A usted le han... Ahora estamos viendo las sentencias según como si hay 4 jueces o 5 jueces, pues entonces da si igual. están a favor y la 2 en sentencia contra, es unitaria. Pues es acojonante. La sentencia... O sea, hemos llegado a España a valorar la intensidad de una condena o de una sentencia judicial a ver si es unánime o es que están 2 en contra. Es acojonante. El sistema judicial. O sea, hemos llegado a un punto de justificación o de cuestionamiento de muy peligroso, por cierto, de las condenas, que es alucinante. Si eres de izquierdas, si estás en Podemos o en el PSOE, la justicia no se te aplica, o no se te aplica como a los demás ciudadanos, como se nos podría aplicar a nosotros. Entonces, oiga, dice, y escuchas tertulianos, algunos de enorme relieve. Es decir, Carlos Herrera siempre dice, yo no quiero que Griñán entre en prisión. Pues yo no quiero nada, pero ha sido condenado, que vaya a prisión. Como iría como está la mujer de Bárcenas, con mucha menos responsabilidad.
con mucha menos responsabilidad en nada, como estuvo Pacheco por una pendejada, como está Milagrosa penando cárcel. Oye, como entró Rodrigo Rato. Es decir, oye, ¿por qué no van a entrar? Tienen que entrar y después hay otro factor, ¿eh? Si indultan solo a Griñán para no pagar un precio electoral excesivo, vamos a ver qué reacción tienen los otros. Hombre. Pero claro, porque hay por lo menos 11. 11 y hay penas de 9 años de cárcel. A ver, ¿qué van a hacer? O las inhabilitaciones. Oiga, ¿por qué? Es decir, mal ejemplo dan a una sociedad los políticos que hacen esto. Yo creo, de todas formas, que a Sánchez se la trae floja. Bueno, se la trae floja. Eso. Se la trae floja. Y al PSOE también, ¿eh? Que el PSOE es tremendamente culpable en este tema. En este, como en los pactos con ETA, es el PSOE. Que nadie se equivoque cuando vaya a votar. Cuando vaya a votar en Cacabelos, cuando vaya a votar en Monforte, cuando vaya a votar en Tomelloso, cuando vaya a votar en Puerto Lápice o en Punta Umbría. El PSOE es culpable. De verdad, ¿eh? Bueno, también es cierto que ahora han pasado muchas líneas rojas. Es decir, Pedro Sánchez ha pasado líneas rojas, por ejemplo, el tema de Bildu. Pedro Sánchez ha pasado líneas rojas. Y el PSOE. Pedro Sánchez ha pasado muchas líneas rojas que no hubieran pasado ni Felipe González ni Yo ya no estoy seguro. Hombre, pero se ha yo visto. creo, fíjate, yo creo que ahora, si tienen que vender a su padre o a no. su madre para que le hagan salchichas, esta gente vende a su madre por seguir en el poder. Que el PSOE. El Con PSOE es Pedro culpable. Sánchez ha convertido en partido sanchista. Y esto es es el así, Partido punto. Socialista Es de toda la vida. Ahora mismo es el Partido Sanchista. El hombre. Partido Socialista de toda la vida. El Partido Socialista de Largo Caballero. El Tampoco Partido que sea Socialista tan- de que los ser 40, radicales. de los 40 años de vacaciones con Franco, porque no movieron un dedito en nada. 40 años de vacaciones con Franco y 40 de corrupción después de Franco. Bueno, Sánchez se pliega a Alberto Núñez Feijóo, porque era una medida que ya venía anunciando el PP desde hace ya varias semanas, meses, y anuncia una rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. El PSOE, hasta hace unas horas, podemos decir, decía que era una medida cosmética, que esto de bajar el IVA, como proponía el Partido Popular Nacional y también el de Madrid, pues, por cierto, es decir, que Isabel Díaz Ayuso le envió un informe al gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues poniendo encima de la mesa medidas, entre otras, bajar el IVA del gas, el IVA de la luz, es decir, todos los IVAs que puede bajar el gobierno para abaratar la factura del gas, de la luz, etcétera. Luego también potenciar la energía nuclear, etcétera. Y bueno, era una medida cosmética. Decía Sánchez, los ministros, que eran una medida cosmética, que era una parida del PP, que anunciaba el PP. Imagínate tú por un momento que en lugar de llamarte Hugo Pereira y trabajar en Periodista Digital, te llamas Gracita Bolaños y estás al servicio del presidente del gobierno. Sí. Tú imagínate qué papelón. O sea, ayer Bolaños, Gracita Bolaños, según Carlos Herrera, anuncia que eso es una pendejada, que no hay que hacerlo, que no lo harán. Primera entrevista que le dan a tu jefe en la cadena SER, entrevista a Masaje, que le da la que se abrazaba a Pablo Iglesias y lloraban los dos juntos cuando Monasterio los echaba de la cadena SER, pues, y anuncia justo todo lo contrario. O sea, te tiene que dar una cara, pero les da igual. Si le ha pasado a Marlaska, hay un fenómeno por el cual gente que supuestamente es independiente, importante, cualificada, adquiere una afición a la poltrona, al sillón, que le hace perder hasta la compostura. Es decir, yo lo veo Marlaska, y lo veo Marlaska con los traslados de presos, con el comportamiento, porque fue un buen juez. Sí, sí. Lo veo con Bolaños, lo veo con la portavoz, pero lo he visto también con empresarios. Yo ahora no voy a decir algunos de los nombres, se me ocurren algunos, pero grandísimos empresarios que dices, es que el dinero da la libertad. No es verdad. Muchos de estos ricos viven giñaos pensando que este les puede quitar. Pero oye, con todo lo que tienes, saca pecho, échale valor a la vida. Yo no sé, yo en el caso de Sánchez y de la bajada del IVA en el gas, quizá tenga que ver o esté conectada con el debate del Senado que es lo que hablábamos antes fuera de cámara, que a nivel también de político, a nivel político, ¿no? A nivel de marketing, pues oye, a pocos días, semanas del debate en el Senado, que le saquen días, que le saquen la medida estrella que venía, diciendo con toda razón, que yo estoy de acuerdo, con todo lo que sea bajar IVA, hacer un Estado más pequeño y todo lo que sea cuestiones liberales, pues yo estoy de acuerdo. Pero sea como sea, claro, la medida estrella del Partido Popular, junto con el tema de las nucleares. Que busque otra. Sí, que se ponga las pilas. Pero me refiero que estará. Oye, porque tampoco le vamos a perdonar a Feijóo que no haga un buen papel, ¿eh? Lo tiene
Hombre, claro. A huevo. Sí, vamos, Lo tiene a huevo. Lo valoraremos Lo tiene a cuando lo huevo. haga. Yo creo que Sánchez sigue, porque dijo, lo voy a arrasar. Pero me refiero que igual está muy conectado, es lo que me refería. Es Sí, decir, puede estar está conectado a eso, ¿no? puede para estar intentar- vinculado a eso. Y Claro. yo creo que el tema está vinculado con el debate de la próxima semana, en que quiere el PSOE que sea monográfico, y de la habilidad de Feijóo, que ahí lo vamos a ver, dependerá el que sea capaz de trascender y colocar los temas que él quiera colocar sobre la mesa. Vamos a ver, estaremos muy atentos aquí en Periodista Digital. Pues eso es, Alfonso Rojo, un placer como siempre, muchas gracias. El gusto es mío.